Continuamos con el desarrollo del curso virtual de álgebra preuniversitaria. Estamos viendo el capítulo 9, factorización, y nos quedamos en el método de factorización por aspa, simple, ¿no? Y estuvimos viendo ejemplos. Ahora vamos a ver el ejemplo número 5, donde dice factorizar el polinomio q en x, que es igual a 10x cuadrado más 17x más 3, ¿no? ¿Está ordenado? Por supuesto que sí. Descomponiendo los términos extremos del polinomio, entonces tenemos 10x al cuadrado, podemos descomponer como 5x, ¿no? 5x por 2x. Y 3 podemos descomponer como 1 por 3, ¿no? Luego multiplicamos en aspa, 5x por 3 es 15x, 2x por 1 es 2x, 15x más 2x o 2x más 15x es 17x, que es justamente el segundo término, por lo tanto está correcto nuestra factorización. Entonces los factores serían 5x más 1, ahí está, 5x más 1, y 2x más 3, ahí está, 2x más 3. Ejemplo 6, dice factorizar polinomio a en x de 15x cuadrado menos 8xy menos 12y al cuadrado. Está ordenado y eso core, por supuesto, ¿no? Resolución, descomponiendo los términos extremos, tenemos 15x al cuadrado, podemos descomponer como 3x por 5x. Y 2 menos 12y cuadrado podemos descomponer como 2y por menos 6y, ¿no? Siempre dando al mayor el signo negativo, porque acá es negativo, ¿no? Entonces 3x por menos, más por menos, menos, ahí está 3 por 6, 18, x por y, xy. ¿Ok? Entonces esa es la forma de trabajar acá, descomponiendo, ¿no? Y luego multiplicando en aspa, ¿no? Ya está. Y ahora multiplicamos el 5x por 2y, es 10xy. Ahora sumamos 10xy menos 18xy menos 8xy. Vemos si ese es el término medio, sí, menos 8xy. Por lo tanto, solución correcta, y podemos indicar los factores en forma horizontal. 3x más 2y, ¿no? Perdón. 3x más 2y, ahí está, 3x más 2y. 5x menos 6y, ahí está, 5x menos 6y. Ejemplo número 7. El factor es igual a 64, no, el polinomio f es igual a 64a a la 12, b al cubo menos 68a cuadrado b séptima más 4a cuarta b 11. Está ordenado a la 12, a la 8, a la 4. Sí, ¿no? B al cubo, B a la 7, B a la... Sí, está ordenado en forma descendente para A y ascendente para B. Entonces, siendo el factor común 4a cubo B cubo, se obtiene que f es igual a 4a cuarta B cubo por 16a cuadrado menos 17a cuarta B cuarta más B 8, ¿no? Entonces acá, primero vamos a reducir esto de acá, ¿no? Ya que hay un factor común que es 4a cubo, ¿no? B cubo. Eso se saca afuera y luego se divide 64 entre 4 a 16, ¿no? A 12 entre A4, resta los exponentes, 12 menos 4, 8, a 8, menos 68 entre 4 a 17, ¿no? A octavo entre A cuarta, B7 entre B cubo, B cuarta, más 4 entre 4 a 1, ya no se pone, A cuarta entre A cuarta, se van, B11 sobre B3, B8, ¿no? Listo. Y luego a esto le aplicamos el aspa al segundo factor que está acá, ¿no? Ahí ya está factorizado, pero podemos adentro seguir factorizando, todavía se puede factorizar, hasta que queden primos, ¿no? Ya está. 16, ¿no?
a octava ponemos acá. Su factorización sería 16 a cuarta por a cuarta, ¿no? Multiplicando estos dos nos va a dar el mismo término que está acá. Luego el otro sería b octavo, sería menos b cuarta, menos por menos más, b cuarta por b cuarta, b8. Ahí está, ¿no? Luego multiplicamos en aspa, 16 a cuarta por menos b cuarta es 16 a cuarta b cuarta. Ya está. Menos con el menos adelante, ¿no? Acá más por menos también es menos adelante, ¿no? A cuarta por b cuarta. Ya está. Sumamos porque ambos son términos semejantes ya que tienen el mismo exponente, la misma variable, al mismo exponente, ¿no? A cuarta, b cuarta, b cuarta. Entonces, menos 1, menos 16, menos 17 a cuarta, b cuarta. Y eso es el término medio, por supuesto que sí, menos 17 a cuarta, b cuarta. Por lo tanto, está correcta nuestra factorización. Entonces, la factorización, los factores serían 16 a cuarta menos b cuarta, ¿no? Ahí está, 16 a cuarta menos b cuarta. Por a cuarta menos b cuarta, ¿no? Menos a cuarta b cuarta. A cuarta menos b cuarta. Y por el 4 a cuarta b cubo que estaba ya factorizado, ¿no? Ahora sí ya está más reducido, pero todavía podemos factorizar, ¿sí o no? Acá adentro hay diferencia de cuadrados, se puede factorizar. Este es 4a cuadrado al cuadrado y acá es b al cuadrado al cuadrado. Entonces 4a cuadrado, acá sería 4a cuadrado más b cuadrado por 4a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Ya está. Y ahora todavía se puede factorizar acá, a cuarta menos b cuarta. Diferencia de cuadrado, ¿no? A cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Sería a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Por a cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Y el a al cuadrado que queda con el b al cuadrado todavía se puede factorizar como a más b por a menos b, ¿no? ¿Está claro? De esa manera entonces factorizamos acá, ¿no? Y acá deberé un 4a cuadrado, ¿no? 4a al cuadrado más b al cuadrado por 4a al cuadrado menos b al cuadrado. Y eso factorizando sería 2a más b por 2a menos b. Esto de acá ya no se puede factorizar, ¿no? Acá lo he hecho de frente, ¿no? O sea, la cantidad que es por su menos esto, ¿no? De repente algunos están pensando cómo ha salido este 2a más 3, 2a más b por 2a menos b, ¿no? Este es de este de acá es 2a al cuadrado, ¿no? Más b al cuadrado, ¿ok? Pero con signo negativo. Y por lo tanto es otro producto notable. Y ese factorizando sería 2a más b por 2a menos b, ¿no? ¿Ok? Y este de acá sería a cuadrado menos b cuarto por a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Ahí está, a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado menos b cuadrado. Y el a cuadrado menos b cuadrado, su factorización sería a más b por a menos b, ¿no? ¿Ok? El a cuadrado menos el b cuadrado, el a cuadrado menos b al cuadrado ya no se pone, pues, ¿no? Sino su factorización, ¿no? Igual acá, ¿no? El 4a cuadrado más b cuadrado con negativo ya no se pone, sino su factorización,
¿no? ¿Ok? Eso para despejarle las dudas a algunos seguro que no han podido llegar en forma, en forma rápida a entender esta parte de acá, ¿no? ¿Ok? Listo, seguimos entonces. Factorización vamos a ver ahora por doble aspa, ¿ok? Factorización por doble aspa, ya no por simple aspa. ¿Es más difícil, profe? No, igual nomás. Fácil, fácil. It's very easy. ¿Ok? Entonces se utiliza, dice, para factorizar a polinomios de la siguiente forma general. Polinomio en xy es igual a x a la 2n más bx a la n y a la m más ey a la 2m más dxn más ey a la m más f. Dice, el polinomio debe presentar cierto orden para poder factorizarlo. Debe tener 6 términos, ¿no? Si falta alguno de ellos, se completa o reemplaza por ceros, ¿no? Con este, o sea, debe tener más de 6 términos, ¿ok? No se olviden. Si falta algún término, completar con ceros, ¿ok? Completar con ceros. 2. Con respecto al primer trinomio, los exponentes centrales deben ser la mitad de los extremos y en el cuarto y quinto término se repiten los exponentes centrales, ¿no? ¿Ok? Ya está, entonces, con esas consideraciones, entonces vamos a ver la forma de factorizar. Primero, estando ordenados los términos del polinomio, se trazan dos aspas de la siguiente manera, ¿no? ¿Está claro? Entonces, vamos a primero factorizar los tres primeros términos. A, x a la 2m más b, x a la m, y a la n más y a la 2n, ¿no? A eso le vamos a aplicar la aspa, ¿no? Y luego, este de acá, c y 2n, le vamos a aplicar la aspa con el último término, ¿ok? Con el término ya extremo último, ¿no? C y 2n se va a descomponer en dos factores, igual que acá. AX a la 2m se descompone en dos factores y esto en dos factores. Luego esos dos factores se multiplican en aspa por la descomposición del último, ¿no? Entonces dice, por eso acá dice, descomponemos en factores los coeficientes de los términos extremos multiplicados en aspa y sumados. Deben verificar al cuarto término, ¿no? ¿Ok? Entonces, el cuarto término, ¿cuál es? DXM, ¿no? O sea, ya multiplicando las dos aspas, ya se hace la última aspa. Pero la última aspa ya es para verificar este término, el cuarto, ¿no? El DXM. Entonces, se verifica el primero, factorizando a 1 y acá 6,2n y esto tiene que dar BXM, ¿no? El segundo se verifica también, ¿no? Se verifica igual y te debe dar E y N, ¿no? Y con el último aspa de extremo a extremo ya se verifica el DXM. Que todo esté correcto, entonces igual que en el caso de aspa simple, los factores van a ser en forma horizontal, ¿no? Entonces por eso dice, debe cumplirse que A1 por F2, o sea, A1 por F2, más A2 por F1 debe ser igual al D, ¿no? Listo. Ya está, aspa simple ahí y otra aspa simple ahí. Pero como ya tenemos dos aspas simples, se le llama factorización por doble aspa, ¿ok? Porque el último simplemente es para verificar el cuarto término, ¿no? El D, este D que está ahí, ¿no? ¿Ok? Luego, a continuación, descomponemos en
Factores. El coeficiente del tercer término. La primera aspa debe verificar el coeficiente del segundo término y la segunda aspa debe verificar el coeficiente del quinto término, ¿ya? Tal como explicamos. Los factores se obtienen tomando los términos de las aspas en forma horizontal, así, ¿no? Horizontal ahí. En conclusión, AX a la 2n se descompone en A1X a la n y A2XN, igual que en aspa simple, ¿no? Y el otro CI a la 2m se descompone como en C1 y a la m y C2 y a la m, ¿no? Y luego aplicamos la aspa, igual que en aspa simple. Hasta ahí es aspa simple, ¿no? ¿Ok? Y nos debe dar, al multiplicar, igual que en aspa simple, BXN y mi, ¿no? Luego, aplicamos el aspa simple a este de acá con el último término del polinomio, que lo hemos descompuesto, este f como f1 y f2, ¿no? Listo. Al multiplicar esto, el otro aspa simple nos debe dar el quinto término, que es e a la im, ¿no? Ya. Y para verificar si está bien, multiplicamos ya otra aspa, pero ese de extremo a extremo, ¿no? Ahí. Y al sumar esos términos me debe dar dxn, ¿no? Si todo está correcto, entonces ya está la factorización. Tomamos en forma horizontal. El primer factor sería A1xn más C1im más F1, ¿no? Ahí está, ¿no? De esa manera, ¿no? Y el segundo factor sería acá, ¿no? A2xn más C2im más F2, ¿no? Que está acá, ¿no? Listo. Ahora creo que queda claro. Con un ejemplo más ya debe quedar recontra claro, más claro que el agua, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos con el ejemplo. Factorizar, dice 6x cuadrado más xy más 2y cuadrado más 9x menos y más 3, ¿no? ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, está completo, está ordenado. A ver, 6x con x y con y cuadrado, sí, ¿no? Está ordenado, ¿no? Entonces, descomponemos el 6x en como 3x por 2x, ¿ok? Como 3x por 2x. Y descomponemos el menos 2y como 2y por menos y. Multiplicamos en aspa, sería 3x por menos y menos 3xy. 2x por 2y más 4xy. 4 más 4xy menos 3xy más xy. Ahí está. Correcto, entonces, el primer aspa simple. Ahora, para que sea aspa doble, entonces otra aspa más. Multiplicamos ahí. Esto ya está descompuesto. Descomponemos el 3 como 3 por 1. Luego aplicamos la aspa simple, ¿no? Y al multiplicar 2i por 1, 2i. Menos i por 3, menos 3i, ¿no? Menos 3i más 2i es menos i. Ahí está, correcto el quinto término. Y por último aplicamos un aspa más de extremo a extremo, ¿no? Y ese sería 2x por 3, 2x. 3x por 1, 3x. 3x más 2x, no. 2x por 3, 6x, ¿no? 3x por 1, 3x. 6x más 3x más 9x. Ahí está, correcto. Entonces ya está la solución. El primer factor sería 3x más 2y más 3.
Ahí está, 3x más 2y más 3. El segundo factor sería 2x menos y más 1. Ahí está, 2x menos y más 1. ¿Ok? Listo. Ahí está cómo se toma la factorización, ¿no? En forma horizontal, 3x más 2y más 3. Ahí está, 3x más 2y más 3. Y el otro factor es la fila de abajo, ¿no? 2x menos y más 1, ¿no? Ahí está. 2x menos y más 1. Y terminó la factorización, ¿ok? Fácil, it's very easy. Y es of course, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto, ¿no? Un ejemplo más. Factorizar 8x cuadrado más 4xy menos 18x más 6y más 9. 1, 2, 3, 4, 5. Falta para 6, 1, ¿no? Dice solución, entonces completando con 0y cuadrado, ¿no? 0y cuadrado acá, ¿no? Antes del 18, ¿no? Listo, entonces con eso aplicamos ya nuevamente el aspa doble, ¿no? Entonces sería 8x cuadrado más 4xy más 0y al cuadrado más 18x más 6y más 9, ¿no? ¿Ok? Aplicamos, entonces descomponemos 8x cuadrado en 4x por 2x y descomponemos el 0y al cuadrado como 2y por 0y, ¿no? Que me va a dar 0y, ¿no? Entonces, vamos a ver, aplicando el aspa, tendríamos 4xy por 0y, 0, ¿no? Y 2x por 2y, 4xy, ahí está. Ese es el ese es el término del medio, por supuesto que sí, más 4xy, ¿no? Ahora este 2y, descomponemos el 9 como 3 por 3, 2y por 3 y 0y por 3, ¿no? 0y por 3 es 0, 2y por 3 es 6y, ahí está, correcto. Y aplicamos el aspa, ¿no? Última para determinar el quinto término, ¿no? Ya está. Ahí tenemos 4x por 3, 12x. 2x por 3, 6x. 2x más 6x, 18x, correcto. Entonces, está bien la factorización. Los factores serían 4x más 2y más 3, ¿no? Ahí está. 4x más 2y más 3, ¿no? Y luego 2x más 0y ya no se pone, sería más 3, ¿no? 2x más 3, ¿ok? Ahí está. Listo, eso sería la factorización de ese ejemplo, ¿no? Hasta ahí, luego continuamos con más ejercicios, ¿ok? Gracias.